Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Hoy ya estamos en este sexto domingo del tiempo pascual. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor con esta primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1 al 2 y luego del 22 al 29. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más de entre ellos subieron a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, les han alborotado con unas palabras, desconcertado sus ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mandamos pues a Silas y a Judas que les refieran las palabras de lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne purificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Harán bien en apartarse de todo esto. Saludos. Queridos amigos, es interesante, aquí ya estamos en el capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, la comunidad cristiana, la evangelización, Pablo y Bernabé que salen, que predican con entusiasmo, pero ya es ahí añadiendo falta y la ¿verdad? Es decir, siempre hay algunos que se meten dentro de un camino también de la tradición, pero malentendida, ¿verdad? Y entonces que quieren simplemente quedarse en unos ritos o quieren quedarse en cuestiones externas. En este caso, estamos aquí hablando de lo que es la circuncisión. La circuncisión y muchos que decían no hace falta verdaderamente la circuncisión, porque no hace parte ni es lo esencial y lo fundamental dentro de un camino de conversión. Este es un signo, es un rito, decían Pablo y Bernabé, y ciertamente que con estos que son gentiles, que no son judíos ciertamente. Bueno, queridos amigos, y así ya se dan cuenta que comienza un poco aquí, incluso habla de un altercado. Pero lo importante no es simplemente quedarnos también en el problema, porque el problema me hago ya lleva, sino que después ellos también buscan la forma, sobre todo Pablo y Bernabé, una vez que comienzan, dice, este altercado, esta discusión, se decide entonces, hay que decidir, tenemos que tomar una decisión y tenemos que hacer un camino. Lo importante, miren queridos amigos,
la decisión no se toma unilateralmente. Y entonces dice, bueno, Shenda y Kwase Iman Bebé, Sheya ya potaban la iglesia, ellos podrían haber dicho eso tranquilamente, ¿verdad? El cristiano no, queridos amigos. El cristiano que entiende lo que es secuela Christi tiene que afrontar las dificultades, tiene que afrontar estos altercados, buscar el camino de esa paz que une y no que divide. No podemos ser sectarios. Justamente Pablo entiende muy bien. Él podría haberse hecho, así como Bernabé también, los dos juntos podrían haber dicho, bueno, no, sino que dice que deciden, toman esa decisión como comunidad, que Pablo y Bernabé y algunos más de entre los que estaban en esa comunidad pagana, que ahora se ha convertido al cristianismo, porque eso es muy importante entender, que es una comunidad que no conoce realmente todavía, porque están entrando, pero a quienes se le está enseñando y se le está transmitiendo las verdades de Jesucristo desde el aspecto esencial y fundamental. Ya estamos ahí en lo superficial y Pablo, ¿verdad? Entonces ellos van. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos también ahora a Antioquía con Pablo y Bernabé. Primero, queridos amigos, se reúnen, hablan, se ponen de acuerdo. Entonces, el obrero ya eva el obrero eajena. Y una vez que se confrontan, ahí ya está la comunidad en Jerusalén, en que están los tendotayas europeas, ¿verdad? A los que han vivido, a los que han estado directamente con Jesús y los que llevan adelante la comunidad, se ponen de acuerdo y ahora dice, bueno, TBJ lleva como representante, pero ya con una carta bien escrita. Nosotros queremos siempre buscar esa paz y queremos solucionar los problemas. Queridos amigos, este ya es un mensaje importante, esencial y fundamental, ¿verdad?, para nuestra vida cristiana de siempre. Buscar aquello que nos une, buscar lo esencial y lo fundamental. No nos quedemos con cosas superficiales, sino que buscando aquello que Dios verdaderamente nos está diciendo a través de su palabra. Y entonces ellos, cuando envían a estos que van en nombre, ¿verdad?, en nombre de la comunidad, es importante, diga tú y la ñandea y la ya es fulano, tapejo, pepe, ya por la bella posea, la pepe y cuamiante, o pobre. No. Aquí, queridos amigos, también estamos pensando y estamos mirando que los que van a la comunidad están representando nada más y nada menos que a quién. Y están representando, queridos amigos, a la misma comunidad. Y el mismo Evangelio nos habla simplemente y fácilmente cuando nos dice, y sobre todo Lucas, porque estamos con la teología de los Hechos de los Apóstoles, es decir, con la teología lucana, vayan, dice, vayan de dos en dos. El hecho de ir de dos en dos, queridos amigos, significa comunidad, significa el testimonio. Entonces, oye que lleva ese tu hermano que está a tu lado, que camina contigo, que se van a confrontar ciertamente con situaciones y problemas, pero es la comunidad la que lleva o envía el mensaje. Entonces aquí, estos dos que son enviados por la comunidad de Jerusalén, que acompañan también. Y ahí entonces las opellos, oye, que está Pablo y Bernabé, oye, reunidos de cuera, oye, no, todo lo que vos quieras. Después quedamos en un acuerdo. Allá, pues, tener, pella, arreglo, carape, y oye, pues, te vende, allá, bañan de cuetea, ya arreglar la situación, pues, oriente marojotas, oriente maroyapotas, eva, la ñande, ya eva, que en esta reunión. No. Le dice directamente, no. Entonces vamos a enviar y enviamos también esta carta para que ellos puedan ver, puedan leer, puedan entender que es la misma comunidad que ha caminado. Ese es el mejor testimonio, queridos amigos. Así es que también nosotros tenemos que ser testigos de unidad, testimonio,
para que nuestras comunidades puedan caminar de acuerdo a lo que el Señor al final de cuentas siempre nos está pidiendo en su Evangelio. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañi Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandi Yarañi Dominical. Hoy nos encontramos en este sexto domingo del tiempo pascual. Queridos amigos, lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 10 al 14 y del 22 al 23. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, tenía 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son
las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas, y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Queridos amigos, así entonces en este sexto domingo ya del tiempo de Pascua, desde el libro del Apocalipsis, que también ya estamos casi concluyendo este libro, y con esto termina también toda una historia de salvación. Qué interesante, ¿verdad? De encontrarnos, mirar, saber, entender cómo tenemos que descifrar y entender esta revelación de Dios para cada uno de nosotros. Nos está hablando de la Nueva Jerusalén. Hamba es la Nueva Jerusalén, ciertamente que es mirar la Jerusalén terrestre, la Jerusalén como capital, la Jerusalén que siempre en los libros históricos nosotros encontramos que Dios mismo había elegido para su morada. E incluso te habla del santuario, ese lugar donde yo voy a edificar mi santuario, donde yo me voy a revelar. Y aquí después al final incluso dice que ya en ella no vi santuario, dice. Pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario. Esto es lo hermoso y esto es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? En una reflexión teológica, vaya bañandea, llévala ya, pillaya, eshahina, que Dios se manifiesta, pero de una manera universal y de la manera omnipresente en todas partes, en todo lugar, en la vida nuestra, en la vida del cristiano. Tantos santos que nosotros tenemos en la iglesia que sabemos que lo han vivido, lo han sentido y luego lo han presentado. Por ejemplo, Balaguer es uno de ellos que habla muchísimo de esta santidad en el trabajo, de esta santidad en la vida cotidiana, de la santidad en medio, ¿verdad?, del pueblo. Y esto, queridos amigos, nos tiene que llamar la atención. Sexto domingo del tiempo de Pascua. Cada vez más entonces nos estamos acercando al culmen, a la finalización de este tiempo pascual, y nos llama la atención porque nos dice este verdadero santuario la tenemos que llevar en el corazón. Porque ahora es el Cristo mismo, que ya no necesita esta ciudad, dice, del sol ni de la luna que la alumbre. Se está refiriendo directamente entonces a elementos externos a nuestra vida, sino que ese sol, esa luna, esa fuerza tiene que salir de nuestro interior. Ñandeko angalaña y ponuta ya esa peina, ya esa caña de la pichacuera va lleva, va etape va la yapota. La fuerza de Dios que ilumina nuestra vida e ilumina nuestros senderos. Y va describiendo de esta manera, queridos hermanos, lo que Juan vi, dice, y me mostró este espíritu que me lleva a mirar esta ciudad santa. Ese lugar que Dios la ha elegido siempre, pero ahora entonces la Jerusalén se vuelve la ciudad o la vida cotidiana de todo hombre. Es lo que nosotros le llamamos la comunidad, lo que nosotros le llamamos nuestra misma sociedad, nuestro mismo mundo, nuestra misma familia. Y después comienza a describir, queridos amigos, es interesante porque dice que tenía la gloria de Dios. Vamos a mirar ahora y vamos a entender. Ñamañamí, por ejemplo, Peñanderoga, Puyayepa, decimos que ahora nuestra casa, nuestra familia, es ese lugar donde Dios se está revelando y se está manifestando. Y por eso tenía o tiene la gloria de Dios. Mi comunidad, mi nación, mi institución tiene la gloria de Dios. Incluso ya hemos repetido tantas veces y hemos reflexionado en otras ocasiones cuando decíamos que la gloria de Dios es el hombre viviente. Quiere decir que si tiene la gloria de Dios del resucitado se va a mostrar en nosotros. Peñande erecoepe oía lleva ya erecota y peñan de yar. Hombre andea, hombre sacao, ye saca entero beteape.
porque es el resplandor y te describe semejante a una piedra muy preciosa. Esto quiere decir el valor, queridos hermanos, de lo que significa la resurrección, el valor de lo que significa la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Otro elemento esencial y fundamental también que tenemos que tener en cuenta de lo que significa la resurrección. Tenía una muralla grande y elevada, porque hablar de la muralla, hablar entonces de la defensa contra todo aquello que puede dañarnos, contra todo aquello que puede hacernos el mal. El que vive en la vida de Cristo, el que vive en la vida de la resurrección, queridos hermanos, ore comante hoy ya es veo ya la de recursos, ya es con la de recursos para poder defendernos contra cualquier mal. Y encima te describe que es una muralla, dice, grande y elevada, para darte a entender que sabemos defendernos cuando tenemos la gracia de Dios. Hagan de yareco y no ibe ñande yara gracia, ñandereco bebe, ciertamente que vamos a estar débiles y vamos a caer con facilidad en el pecado. Tenía 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles. El número 12 siempre nos va a indicar la universalidad. El hombre resucitado, el cristiano, el que entiende lo que significa la secuela Christi, 12 puertas. La Nueva Jerusalén siempre tiene 12 puertas, 3 al norte, al sur, al este y al oeste, quiere decir la universalidad. Y entonces diga tú y la ñambotu veñan de corazón, diga tú y la ñambotu lleva nuestra forma de pensar para que después obremos conforme a lo que significa una resurrección. El abrirse, las puertas abiertas. Esto significa recibir a todos, queridos hermanos, para ofrecer también esa gracia que hemos recibido nosotros mismos del Redentor, del Salvador, de Jesucristo. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Continúa ciertamente más elementos que encontramos en esta lectura del libro del Apocalipsis, que nos ayuda hoy a nosotros a dar pasos también concretos en nuestra vida de iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos con esta lectura del Evangelio del día de hoy, como nos presenta la palabra del Señor, sexto domingo del tiempo pascual.
opacueteo, imagina, ¿verdad? Porque ya dentro de poco estamos celebrando la fuerza del Espíritu Santo que nos inunda, que nos da lo esencial y lo fundamental, porque lleva como iglesia a caminar. Ciertamente que el Señor nos fue enseñando, nos dio todo lo necesario para que nosotros tengamos el instrumento de evangelización. A nuestra sociedad, esa gracia del resucitado. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy al lado de ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no como la que da el mundo. Que no se turbe el corazón de ustedes ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me aman, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. No les he dicho ahora todo esto antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes lo crean. Queridos amigos, qué interesante y qué hermoso entonces lo que nosotros estamos aquí reflexionando, estamos entendiendo lo que significa hoy en este Evangelio la palabra del Señor que nos invita a preparar nuestro corazón a lo que vendrá después con la fiesta de Pentecostés. Oye, les conviene que yo me vaya. Pero antes de eso insiste, el que me ama guardará mi palabra. El que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos habitación en él. Roikota lleva, upebe, pende con asome, ni ame, ni apitu ume. Pero para eso hay una condición, queridos amigos. Primero es el amor, es decir, es el aferrarnos directamente a lo que el Señor nos ha enseñado, a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. La ñandeu pea naña entendé, ¿no? Naña cambiamos ayo y nunca, anda ya pomo ayo y vea. Primero el amor. Primero tiene que ser una adhesión total a Jesucristo. Landa y por iramos la adhesión total a Jesucristo, ya continuada siempre de la misma manera. Yo pienso que nosotros en tantas otras oportunidades ya hemos hablado y ya hemos dicho, ¿verdad? Que existe tanta corrupción, que existe tantos pecados en medio de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra familia, en nuestra vida personal. Creo que lo importante ahora es volver a mirar y a decir, bueno, con lleva a desaparecer como hombres resucitados en la medida en que nosotros amemos a Dios. Porque el que le ama a Dios, ciertamente que os induce, va a peñan de Yara lleva. Va a peñan de Yara la hombre umía shehina, amba ella va a ser ya un pota pese se guata, pese de coben, va ella va la güera jatahin. Y entonces por eso dice, ese es el que guardará mi palabra. Al que no le ama al Señor, evidentemente que no le interesa, ya es de que le coma michi, ya es de. Yo sé, todo llego, ay, no entendé ni no entendé, sé la y sé el amor en primer lugar. Y eso es lo que el Señor aquí en este discurso, casi ya discurso final, antes de que nos deje, antes de que tengamos la ascensión del Señor y luego la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces dice, si es así, mi Padre mismo lo amará. ¿Por qué? Porque hay una relación. Y esto sucede con nosotros. Estamos hablando también de un sentido muy antropológico.
enseguida la otra persona se siente también amada. Incluso yo recuerdo la frase de San Juan Bosco que decía, no basta que nosotros digamos que amamos a los jóvenes. Es importante que el joven se sienta amado por nosotros. Tu esposa se tiene que sentir amada por vos. Tu hijo se tiene que sentir amado por vos. Queridos amigos, recuerdo una vez el monseñor Ortiz, ¿verdad? El que me ordenó tanto diácono, luego sacerdote de feliz memoria, que Dios le tenga en el cielo. Justamente él comentaba algunas de sus anécdotas por el Chaco, fue obispo del Chaco. Dice que en una oportunidad dormía en una hamaca allá, en el medio del Chaco, ¿verdad? Y unos peones después a la noche vinieron y por ahí cerca nomás se pusieron, después ya de sus faenas del campo, ¿verdad? Y se sientan ahí a perita y miña, monguetá, y después ven a pujar ella a las 9 de la noche, marubi, enduje y la y estaban hablando de un padre extranjero que vino de Europa, imagínense. Ojal juete veñan de Yarabe. A llevela ojeya la gente, ha ou omba apojanwa orendie, coabe. A ojeya la gente, ou hanwa omba aporendie. Umenepa ojal juete veñan de Yarabe. Y eso le hizo pensar al monseñor Ortiz. Y él me decía, y así es cuando uno ama verdaderamente al Señor. Es capaz entonces de hacer sentir el amor de Dios a los demás. Pero los peones no decían, umene bacopa ikoa, ñandera juete ñandejina, lleva upea las vellanas están un va apoyan de sino que ojalá jupe ñande yarabe. Queridos hermanos, esta lección es esencial y fundamental dentro de una anécdota, así de una experiencia, porque nos hace entender más lo que significa el amor de Dios. Porque en la medida en que ñande yajaljuve ñande yarabe, entonces ñande yajaljucabe y peñande yarabe ñandera pisabe. Porque estos peones se dieron cuenta y dijeron, este sacerdote le ama mucho a Jesús. Este sacerdote le ama mucho a Dios. Porque para que uno deje de ser corrupto, esos nepo baby y todos esos que se han enriquecido ilícitamente, para que dejen todas esas cosas y vuelven a entregar y a dar y a devolver en lo que tienen que devolver, algo que no les corresponde. Un meneba coja el juete veñan de yarabe, un meno yesa cuasa, oja ju veñan de yarabe, porque la yaja ju no de yarabe. Da ya pobaimo ahí va eve y va ahí a la ñandera pisar. Entonces entonces me arrepiento, Señor, de todo corazón y le devuelvo lo que no me pertenece y que yo me equivoqué, me equivoqué, pero en tu misericordia, Señor, quiero devolver todo lo que no me pertenece. Porque si decimos que amamos a Dios, pero pues seguimos con lo mismo, entonces quiere decir que ereñe erei, ande ella poila ella pon. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre
entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Buenos días, hijo mío. Me han dicho que tenías un asunto muy urgente. Señor obispo, me llamo Juan Diego. Iba caminando a Tlatelolco para recibir la catequesis. ¿Tú crees que algo se le apareció a este hombre? Misión Madre de la Divina Gracia invita al ciclo de cine católico con la película Guadalupe, Madre de la Humanidad. El martes 27 de mayo, 20:30 horas. Cines Itaú Hiper 6. Adquiera sus entradas al 0981-855-111. Lo recaudado será destinado a la fabricación de imágenes peregrinas. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta.
por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, de mi calma la tormenta, que resuene en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida, y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo en que la palabra del Señor sobre todo nos habla de este defensor o de este parácletos, que significa justamente, queridos amigos, el estar junto a alguien. Caleo quiere decir llamar, que está a tu lado y al mismo tiempo te está defendiendo. Sería el abogado, también nosotros lo traducimos de esta manera. Así es que en este segmento de Ñande Yarañe, como siempre, respondemos un poco qué significa esta palabra, ¿verdad? Paráclito, ya en Ñande en español. Pero el parácletos, entonces, en el griego, el kaleo significa llamar, pero estamos llamando a alguien que se ponga a nuestro lado. Apeala Ñande Yaraje y Ñande aquí, sobre todo en el Evangelio, pero todo este domingo, en este sexto domingo ya del tiempo de Pascua, nos está indicando la inminente presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Aupea Belaña Bojera en el Parácletos, el que va a venir y el que va a estar a nuestro lado, Peupeana. El mismo Hijo, es decir, el que asciende, el que sube, el que nos ha redimido. Tiempo, según San Lucas en su teología, el tiempo del Espíritu Santo. Ñajenoita Yubeina, Outa Ginañande Buitepe, Ombapota, Jaoita Ñande va a estar a nuestro lado. Le llamamos para que esté a nuestro lado. No nos olvidemos, habíamos dicho nosotros en varias ocasiones, que la teología de San Lucas se compone de tres momentos importantes. Todo el Antiguo Testamento es el tiempo de Dios Padre, la creación, el regalo, la donación, la misericordia, el amor, para que sean felices, criaturas mías.
Les doy todo para que ustedes se realicen y se plenifiquen por el mandato de la creación de Dios mismo. Por otra parte, ante el pecado, sabemos, ante la mala utilización de nuestra libertad, entonces Dios en el plan de salvación nos envía a su Hijo, Jesucristo. Y este es el segundo momento, queridos amigos, es el tiempo del Hijo. El primer momento, el tiempo del Padre, el segundo momento, el de la redención, es decir, del Hijo. Aquí actúa, vive, nos enseña el camino, nos revela al Padre, nos conduce hacia Dios para que volvamos y salgamos del pecado. Muere en la cruz por amor, por la gran misericordia. Tanto amó Dios al mundo, el amor que habíamos hablado. Y en la medida en que nosotros tengamos la vida de Dios en nuestra vida, ahora podemos hacer también este camino de salvación. ¿Verdad? Lo que es el amor de Dios. Bueno, pero ahora nos está hablando ya del Paráclitos, del Paráclito. Yo les voy a enviar, cuando llegue allá el Padre, que les va a dar este abogado. Y Él dice que les va a recordar todo. Es muy interesante lo que hemos escuchado, sobre todo en el Evangelio. Pero aquí también es importante que definamos, y a mí más página lleva Paráclito. En la teología cristiana, especialmente aquí nosotros en nuestra reflexión del Nuevo Testamento, desde San Juan es muy importante porque él es el que insiste mucho en esta palabra, el Paracleto. El término Paráclito se refiere al Espíritu Santo, que es presentado como el Consolador, el abogado, el intercesor, el ayudante. Entonces, esta palabra griega, Parácletos, se compone de para, que significa a tu lado, y kaleo, que quiere decir llamar. Etimológicamente significa llamado a su lado. En un contexto legal, sobre todo se utilizaba también en el sentido legal, Paráclito se refería a alguien que era llamado a testificar o a defender a un acusado. Es decir, que directamente ya en nuestro término de hoy es el abogado, ¿verdad? Que nosotros le llamamos, yo me a veces defender, o si no, yo me a ver el presentaña de la querella, ¿verdad? Alguien que se pone a tu lado, alguien que te va a defender o alguien que también está ahí a tu lado para acusar, ¿verdad? Y así en el Nuevo Testamento se usa para describir al Espíritu Santo, que es llamado a estar al lado del creyente. Queridos amigos, esto ya nos hace pensar. Ante las dificultades, ante los problemas, sino que ahora que somos hombres resucitados, necesitamos mantenernos en este camino. Pero en este camino de nuestra historia de la salvación siempre Yeyujuta lleva la problema. Siempre la Paracletos, ¿verdad? O sea, a quien llamamos para que esté a nuestro lado, que nos dé la fuerza necesaria. Y por eso que San Lucas insiste mucho en este tercer momento, que es el tiempo del Espíritu Santo. Así como el Dios Padre, primer momento, el Dios Hijo que nos redime, segundo momento, el tercer momento ahora que iniciará con nosotros, donde nosotros vamos a llevar nuestra historia. Peñan de pobres y peñan de yara o yalañan de sociedad. Si nosotros decimos y pedimos y queremos que nuestra familia sea una familia buena, entonces ya no llegan al Paracleto, al abogado, al que va a estar a nuestro lado, el Espíritu Santo, para que nos ayude a transformar nuestra sociedad, a llevar adelante y a luchar. Lo que decíamos también desde la palabra de Dios cuando hablábamos en esa segunda lectura de la muralla grande, alta, para defender contra todas las cosas negativas que pueden venir contra nosotros, ¿verdad? Ñañe defendeana. Jamás la mejor defensor, el Paráclito. Ahora el significado bíblico y teológico en los textos joánicos, especialmente Evangelio de San Juan, Jesús habla del Paráclito como un otro Paráclito que será enviado en su lugar después de su ascensión al cielo. Entonces, por eso nosotros hablamos de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Estamos hablando aquí, estamos mirando desde el Evangelio de San Juan. Pero ñandeya emacuri desde el Evangelio también de San Lucas, que divide luego su teología y entonces nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es justamente la descripción de cómo la comunidad ahora ha recibido al Espíritu Santo, recibe al Paracletos y entonces ahora es la que actúa. Entonces todas las cosas negativas porque sabemos que Dios nos acompaña y que somos nosotros los responsables de que nuestra nación, de que nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra vida personal pueda confrontarse, luchar y vencer al mal. Primer elemento esencial. También esta palabra, paráclito, es presentado como el Espíritu de la verdad que guiará a los discípulos y les recordará todo lo que Jesús les ha enseñado. Guiará primero, tendotá, hay que ver. Entonces, el que está al frente de una comunidad, queridos amigos, ya es el Espíritu del resucitado. Oñana lleva el Espíritu del resucitado para poder caminar, para poder llevar adelante nuestra historia, nuestra vida, nuestra familia. Pero nos guiará nomás, sino que también nos recordará todo lo que Jesús nos ha enseñado. Porque entonces porque ñande yara hoy cuame vama kwe ñande hoy yapama kwe ñande pope ñande ko anga upeala siriribe yeverajana ñambo sirirana, porque ya tenemos la vida del resucitado en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Y así es que vamos adelante, fuerza, vamos a recordar lo que ya el Señor nos ha enseñado. Y esto lo tenemos a través de su palabra. Por eso que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es necesaria. Upeare coñandese yo que vaya leaña hindú, ana Shema Israel hindú, pese a cuende, pese rombo eva ecue. Él les recordará. La fuerza del Espíritu es la presencia de un Dios a quien nosotros tenemos que recibir y abrir el corazón. Tercer momento importante, el Espíritu Santo, el Paráclito, el que está a nuestro lado. En el contexto también del Nuevo Testamento, queridos amigos, siempre se le presenta al Paráclito en el Nuevo Testamento como el que nos consuela. Esto también es importante. El consolador es también el abogado, es el intercesor, es un ayudante del creyente. Miren, queridos amigos, que esto es esencial. Ustedes cuando enseñan de yaguapaya, calculaña, mañana, yesapeá, yepa, y esperar y pedir la venida del Espíritu Santo, del Paráclito, porque Él viene para estar en nuestra ayuda, nos va a llevar adelante, es el que nos consuela en los momentos también difíciles. El Paráclito, en el sentido teológico, queridos amigos, es quien intercede ante Dios por los creyentes. Otra función importante, intercesor. UPA veña y cote formal la lleva, porque tantas veces nosotros en nuestras desidias, por causa de nuestros mismos pecados, por nuestras limitaciones humanas, muchas veces cortamos en esta relación con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos. Entonces dale fuerza, ahí está. El que intercede. O uñanemo kene, dale será. Así es, ya que tu mamá ya lleva me vende para estar sensible a una realidad. Ese es el intercesor, el que está siempre intercediendo por nosotros. Y por eso dice, nos guía hacia la verdad, y te dice, mi hijo, atención, pero me ponáis, no me ponáis, vean de yapúgina, no, vean de mondágina. Te guía, es la fuerza del Espíritu. Es decir, que el Paráclito siempre te está hablando en la misma conciencia. Y después, queridos amigos, dice, nos consuela en los tiempos difíciles y nos fortalece en la fe. El fortalecernos en la fe, el credo,
Nosotros sabemos muy bien lo que significa. Eso significa una adhesión total a los valores y a los principios de Ñandeyara. Entonces, esta es la fe. Nosotros caminamos en la fe porque creemos, nos adherimos. Bueno, aquí está el Consolador, aquí está el Paráclito. Qué importante esto, queridos amigos. También es visto como un maestro y guía. Más lindo todavía. Queridos amigos, además de hacer todas estas otras funciones importantes, se nos presenta como maestro. Nosotros sabemos lo que significa la palabra el maestro. Y entonces somos discípulos. El maestro también es el que te va indicando y te va diciendo, mira mi hijo, esta es la teoría. Estas son las normas. Estos son los mandamientos. El maestro te va enseñando, te va transmitiendo poco a poco, pero el buen maestro, el buen pedagogo, como es el Espíritu Santo, entonces me saca de andé como buen discípulo, buen alumno, reíta, beber mañana, ya saca ponata, llevande. Este es el camino para que puedas resolver este problema matemático. Ya el profesor fuera llevas entonces en boe. El Paráclito nos enseña como buen maestro para que podamos llegar a un resultado cierto, a un resultado de aquel que tiene que ser la verdad y que Dios impregnó nuestro corazón y nuestra vida, pero con la ayuda del maestro. Así que Ñajenduta ya es chata y se le presenta al Paráclito como el maestro en nuestra vida. Queridos amigos, también nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que se nos transmite. Ciertamente que nosotros lo transmitimos, queridos amigos, de acuerdo también a la inspiración que el Señor nos da, de acuerdo a la fuerza, a la experiencia también. Porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia de vida. Recordemos que la palabra de Dios está para iluminar nuestra vida, para iluminar todo lo que significa una convivencia entre nosotros en la comunidad. Peñan de yarañe o huelliga lleva ha oye esa ñanderesa pea lleva, pero a través también de la predicación, del anuncio. Recordemos eso que es muy importante dentro de la comunidad, los 4 pasos esenciales y fundamentales. Número 1 de todo siempre va a ser el querigma, ¿verdad? El anuncio. Y aquí te dicen, es la fuerza del Espíritu Santo que te empuja para que puedas también transmitir, para que a tus hijos les puedas mostrar desde la palabra de Dios, de los valores y los mandamientos. Así es que papá, mamá y todos los que estamos también al frente de las comunidades, poder transmitir la palabra del Señor, porque ahí está el secreto. En la medida en que nosotros damos a entender la palabra de Dios, también vamos a poder salir de todas las cosas que no están bien dentro de nuestra vida y dentro de nuestra misma sociedad. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy, en este domingo. Estamos tan cerca ya, el Señor que ya nos va a dejar, pero sobre todo que después justamente nos va a enviar el Parácletos, ¿verdad? O sea, el Paráclito que viene como abogado a quien nosotros le tenemos que llamar, decíamos, para que vivamos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.